Flores Amarillas, Paul Moe dice, en el proceso de lectura está implícito un proceso interpretativo. Eso es lo que mucha gente cree. Yo creo que no. Yo creo que no es así. Es verdad que todo lo que leemos, ¿no?, está empapado por nuestras creencias, por cómo crecimos, por cómo nos educaron, por lo que nos gusta, por lo que no nos gusta. Entonces, de alguna manera todos tenemos unos lentes puestos de cierto color, ¿no? Cada quien lee con los lentes puestos del color que trae y así interpreta lo que lee. Eso es cierto, pero quiero decir que no tiene que ser así. Es muy sabido, por ejemplo, cuando lees, ¿no?, una novela, y muchas veces si le preguntas a 3, 4 personas qué entendieron de la novela o qué entendieron de un personaje, dirán cosas muy diferentes del mismo personaje de la misma novela las personas que lo leyeron. Y si le preguntas al autor, quiso decir algo totalmente distinto. El autor quiso presentar a su personaje de una manera totalmente distinta de como 3 o 4 o 5 personas interpretaron al personaje de la novela que ese autor escribió. Entonces, como dice Paul Moe, es verdad que en el proceso de lectura tenemos un proceso interpretativo. Sin embargo, lo importante es leer la Biblia y no interpretarla. ¿Y qué quiero decir con eso? Que nos quitemos por un momento esos lentes en los que traemos todo el bagaje cultural, religioso, en el que crecimos, en el que nos movemos, en el que estamos, y nos preguntemos siempre. Ese es un proceso que compartí en uno de los últimos videos, que es algo que yo he tenido desde niño, pero que yo quiero compartirles a ustedes y a ti en particular, Paul Moe, es que nos cuestionemos siempre por qué, ¿no? ¿Por qué creemos esto que creemos? ¿Por qué hacemos esto que estamos haciendo? ¿Por qué entiendo esto que estoy leyendo y que estoy entendiendo, que no dice el texto, pero lo entiendo porque alguien me lo enseñó y entonces así es como entiendo el texto? Si el texto dice algo, pero mi enseñanza, mis lentes, mi interpretación me dicen algo un poco distinto o totalmente distinto de lo que estoy leyendo, cuestiónate. ¿Por qué estoy leyendo algo diferente de lo que aquí está escrito? Y ese es un poco el punto del mensaje de hoy, de la interpretación. Es cierto, Paul Moe, tienes toda la razón. Cuando lees, tienes tu carga personal, cultural, religiosa, familiar incluso, de todo lo que has vivido, en tu sentido crítico de interpretar lo que estás leyendo. Pero la Biblia no se interpreta, la Biblia se lee. Cuando leas algo y le busques trasfondo a lo que estás leyendo, vas a entender algo que va a estar cargado por tu interpretación, pero cuestiónate, ¿por qué estoy entendiendo esto que estoy entendiendo si no dice lo que estoy entendiendo? Espero que me entiendas lo que quiero decir. Es un proceso, ¿vale? Y es algo en lo que estoy, es un proceso en el que estoy, es un proceso en el que yo creo que deberíamos todos meternos en cuestión bíblica. Es, si aquí dice A, ¿por qué entiendo Z? Aquí dice A, es claramente A. Bueno, sí, pero es que dice A, pero luego es C, pero acuérdate que E y luego J, y al rato K, pero en el otro decía H, por eso es Z. Cuestiónatelo. Y ese es el mensaje de hoy. Es el mensaje de hoy y quiero presentarles al primer intérprete de la Biblia. Dejo aquí rápidamente la pregunta, antes de empezar a grabar el video. O incluso, si antes de empezar a grabar el video voy a dejar la pregunta. ¿Quién crees tú de quien quiero hablar? El primer intérprete de la Biblia. Probablemente haya dejado por ahí como se dice, una pista de cuál es el intérprete al que yo me quiero referir. El primer intérprete de la Biblia, de la historia, desde la creación hasta el día de hoy. Hasta hoy, que es 23 de junio del 2024, el primer intérprete jamás registrado en la historia de la creación y de la existencia. ¿De quién crees que estoy hablando? Está registrado, es genial, es maravilloso. Y entonces mi objetivo es decirte,
No interpretes la Biblia, léela y cree lo que dice ahí. Por eso ten mucho cuidado la versión que tengas. Sí, la versión que tengas tiene mucho que ver, pero eso es una historia mucho más larga. Te invito a que busques en YouTube. Hay un montón de documentales y de videos que te cuentan un poco la historia de cómo llegamos a tener la Biblia, las traducciones que se hicieron. Vamos a hablar del español porque estamos hablando español. Cómo llegó a nosotros la Biblia en español, las modificaciones que sufrió, cómo es que las sociedades bíblicas unidas decidieron tener unos nuevos textos base para las nuevas traducciones de la Biblia que son totalmente corruptos y que desvirtúan en completo la palabra de Dios. Y hoy esa Biblia que tú tienes es altamente probable que haya corrompido la palabra pura de Dios. Así es, cambiando. Ahora está muy de moda, ¿no? El tema del género, el tema de cuáles son tus pronombres y tal. Pues sí, cambiando un pronombre, cambias todo el sentido de la realidad. Entonces, bueno, aquí ya nadie